¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, cada vez te cuentan menos. Lo que otros no te muestran, cada vez te muestran menos. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad para que vos estés muy bien informado de lo que realmente ocurre en nuestro país. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag hundidos hasta el fondo, porque el Fondo Monetario Internacional, que la semana pasada, y lo vamos a analizar hoy, recomendó seguir bajando las jubilaciones en la Argentina e ir a un nuevo esquema jubilatorio, hoy desde Davos ha dicho que la economía argentina no solamente no crecerá durante este año, sino que seguirá cayendo en picada. Y también, fíjate, hasta el fondo, que teóricamente es el que está manteniendo económicamente al gobierno de Mauricio Macri, sostiene que la caída en el consumo interno se va a incrementar durante todo este año. Por eso, siguiendo lo que el propio fondo indica, nos podés acompañar y hacer valer para que no te hagan caer en falsos debates el hashtag hundidos hasta el fondo. Y obviamente que también vamos a estar hablando de lo que ha crecido el valor de la canasta básica de alimentos a la capital federal para no caer en la pobreza o para no caer en la indigencia. Y vamos a estar hablando enseguidita en una nueva cortina de humo que instala el gobierno para evitar hablar de economía, para evitar hablar de recesión. Te lo vengo advirtiendo desde que comenzó este año electoral, donde el gobierno no tiene para exhibir ningún dato positivo en la economía y en otros temas tampoco, y sale a batallar con falsos debates. Hoy el presidente, al que le encantaría gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia, firmó un nuevo DNU que ya muchos de los que saben de Constitución y de jurisprudencia en la Argentina le ven un destino inconstitucional. Un decreto para recuperar, según el gobierno, retroactivo, llamativamente, hasta 15 años atrás. Hasta 15 años atrás. Recuperar bienes de la corrupción y del narcotráfico. Ahora, la verdad que lo que venimos sosteniendo siempre en este programa, este gobierno y este presidente justamente son los menos indicados para hablar de lucha contra la corrupción o transparencia. Cuando el presidente y su familia tienen una deuda de 70.000 millones con el Estado argentino por el escándalo del correo, por el canon que nunca pagaron al Estado argentino. Entonces, inhabilita a este gobierno y a este presidente. Seamos serios, señores, y seamos claros a hablar de lucha contra la corrupción hasta que el propio presidente nos diga, primero yo. Por eso muy bien la portada que la producción de este programa ha hecho para el día de hoy, en base al que dijo el presidente hoy, el que las hace la paga. En el mundo Macri, todo hacia afuera, menos yo, porque quedan exceptuados. Los corruptos de Cambiemos, que los hay, quedan exceptuados. Como quedan exceptuados de la cárcel los corruptos de Cambiemos, o como quedan exceptuados de la cárcel los narcotraficantes ligados a Cambiemos, y que los hay, y que están siendo procesados por la justicia argentina. La doble vara permanente de un gobierno que poco puede exhibir hoy, o casi nada, en su tercer año de mandato en materia económica, y que te va a plantear muchas cortinas de humo en las que no hay que caer. Muy bien, nos vamos a ir justamente a lo que hoy Macri
anunciaba como una nueva cortina de humo frente a este DNU para recuperar bienes de la corrupción. Voy a firmar un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio. ¿Para qué? Para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron. Estamos hablando de dinero, pero también de campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se pueden subastar y destinar a políticas públicas fundamentales para que los argentinos podamos terminar con los problemas que arrastramos hace décadas. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace las paga. Sí, repito, en la Argentina hoy el que las hace las paga. Otra vez el presidente con el verso de que la plata que van a recuperar es para hacer las obras. Ahora fíjate, en estos 3 años no han hecho obras necesarias que podrían haber evitado las inundaciones en el Chaco, que el presidente sobrevoló pero no se comprometió. Ajustan en lo más sagrado que puede tener un ser humano, que es la salud. Ajustan en la salud. El presidente, durante el fin de semana, como que si fuera presidente de otro país, se solidariza a través de Twitter con las víctimas de Epuyén y con todo el drama que se está viviendo en torno al hantavirus, pero te ajustan en salud. Los jardines de infantes que prometieron construir no han construido ninguno, porque hay que decirlo. Todo lo que producen es para pagar los servicios de la deuda externa que durante este 2019 y el año próximo van a ser cerca del 90% del presupuesto. Pero te venden humo, tratan de armar un relato que cae lindo solo al sector de odiadores seriales de la Argentina, que van a utilizar para seguir persiguiendo a la oposición, porque reitero, a los narcotraficantes que hay en Cambiemos no les llega, o a los corruptos que hay en Cambiemos, que tienen que ir a la cárcel, la doble vara los tapa y los cubre. Las reacciones inmediatas que se han producido, por ejemplo, del diputado nacional Agustín Rossi, que desde la costa dijo lo siguiente. Bueno, si el presidente dice que las hace las paga, estamos esperando que pague la deuda que tiene el Correo su familia por la falta de pago de cánones por la explotación del Correo argentino. Sí. Entonces me parece que eso sería lo mejor que podría hacer el presidente para dar el ejemplo. La búsqueda del presidente de tratar de construir un discurso que se aleje de lo económico, que tome cuestiones punitivas como el uso de la mano dura, el gatillo fácil, en este caso la lucha contra la corrupción. Y a través de la red social Twitter también se explayaron sobre este tema varios reconocidos abogados y constitucionalistas de nuestro país. Por ejemplo, Roberto Carles: modifican el Código Penal por decreto de necesidad y urgencia sobre extinción de dominio. Alguien en el gobierno debe saber o intuir que es inconstitucional. Más humo para la campaña entonces. El ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández: la extinción de dominio podrá aplicarse a Franco Macri, que está inhabilitado para ser imputado en causa penal. ¡Qué huevos, presidente! No vaya a ser que sus hermanos pidan la inconstitucionalidad del DNU. Sobre todo su hermano Gianfranco, que está siendo instalado y que lavó durante este gobierno 600 millones de pesos. Jorge Risso, el doctor Jorge Risso, ex presidente del Colegio Público de Abogados: no festejaría tanto por el DNU que anunció Macri. Creo que debe ser una ley de extinción de dominio y no un decreto, que debe seguirse el procedimiento legislativo
que establece la Constitución Nacional. Año electoral. Empiezan los globos aerostáticos en sus marcas, listos ya. Fíjese cómo el gobierno hasta a sus propios aliados circunstanciales traiciona. No es la primera vez. Porque este tema de la ley de extinción de dominio lo habían conversado con Pichetto, aliado del gobierno, en la Cámara de Senadores. Habían avanzado en una ley. El gobierno los deja de lado, otra vez les hace pagar caro estar al lado de este gobierno y saca por DNU esta necesidad. Suponemos que el bloque de Pichetto será el primero en oponerse en la Cámara de Senadores y de ir a la justicia para plantear esta inconstitucionalidad. Planteaban, fíjese, cuando el PRO era oposición, cómo protestaban contra los DNU y reclamaban leyes. Mire, Patricia Bullrich cuando era diputada, pero no solamente Patricia Bullrich, mire quiénes aparecen en esta foto. Patricia Bullrich, Pablo Tonelli, Laurita Alonso, las grandes estrellas del PRO cuando eran oposición. ¿Qué reclamaban? Bloque Unión PRO votando en contra de la catarata de DNU del Poder Ejecutivo. Queremos leyes, no decretos, claro. Lo decían en el 2015 las estrellas del PRO que hoy están en el gobierno y que firman los DNU y no dicen, como en el 2015, queremos leyes. Interesante esta foto. Todos hoy funcionarios del gobierno. Patricia Bullrich, Laurita Alonso, Pablo Tonelli, que cajonea el pedido de desafuero que la justicia ha hecho sobre Aida Ayala, la doble vara de Cambiemos en materia de corrupción. Muy bien, tenemos mucho gusto de recibir nuevamente hoy, después de sus vacaciones, a Darío Villarroel. Bienvenido, Darío, ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo, y la verdad que me esperó Macri para presentar este mamarracho de DNU para que le podamos explicar a la gente racionalmente de qué se trata esta historia. Porque la verdad que no es unos u otros. El problema es para todos los argentinos. Este gobierno ya es totalmente autoritario cuando se mete con un DNU a violar la Constitución Nacional y también los principios elementales del derecho, como el principio de inocencia y el derecho de propiedad. Usted me dirá, pero ¿no hay nada ahora para recuperar los bienes fruto de delitos? Sí, hay todo un procedimiento que es largo, que es lento, pero existe. Porque si no, aquel que comete un delito y se quiere recuperar lo que tiene, se quedaría con eso, ¿no? ¿Qué dijo el presidente hoy? Lo que pasa es que la justicia es larga, lenta, y por eso saca un DNU. Presidente, tiene que respetar a la justicia, como la respetó usted cuando llegó al cargo de presidente y estaba procesado. Y después, obviamente, le dictaron un sobreseimiento. Así que da gracia, gato, que alguien que juró procesado como presidente de la Nación diga que el que hace y que las hace, las paga. No, pero además, como bien marca vos, Darío, prácticamente el gobierno, en su afán permanente de avanzar contra la justicia, le impone a la justicia tiempos o DNU para hacer cuestiones que la justicia misma tiene que determinar. Ahora, yo te pregunto, cuando embargan propiedades o bienes, ¿no tienen también eso una garantía de quedarse, como ya lo han hecho? Si ya han hecho esto, ¿no? Excelente pregunta, Gustavo. El embargo, después de un procesamiento o de una prisión preventiva, tiene como fin garantizar que el Estado cobre una vez que termine el juicio y la persona sea condenada. Atención con esto. Supongamos que Carlos Menem, cuando estuvo condenado por el tema de tráfico de armas, le hubiesen aplicado la ley de extinción de dominio. ¿Qué pasaría ahora? Carlos Menem haría un juicio, le tendrían que devolver lo que le sacaron y además indemnizarlo. Como puede pasar con un montón de personas que cuando están en proceso penal, sin ser condenados, le hacen extinguir el dominio. Es decir, le sacan el dominio de los bienes, su casa, su auto, sin que esté probado que son objeto del delito, ¿no?
Bueno, vamos a ver por qué sería declarado inconstitucional este DNU, ¿eh? Ahí está, Gustavo, mira, un DNU con aires de inconstitucionalidad. Decimos aires porque todavía no se conoce. El presidente se tomó 24 días de vacaciones para hacer un DNU de estas características. No será porque las ballenas lo marearon. Pero bueno, se invierte la carga de la prueba y viola el principio de inocencia. Es retroactivo 15 años para atrás. Ojo, claro. Que Patricia Bullrich hoy dijo 20, para que, viste, no haya mucha sospecha. No se puede legislar para atrás. Sea 15 o 20, claro. Las leyes son para adelante. Es decir, obvio. Si yo cometí un delito hace 2 años, no venga con una nueva ley para decirme ahora claro. Te aplicamos la extinción de dominio. Viola el derecho de propiedad, porque soy dueño de algo, el Estado con una condena me lo tiene que sacar. Si no hay condena, sigue siendo mío. Y además invade jurisdicciones exclusivas del Poder Judicial y Legislativo. ¿Por qué, Gustavo? Lo decían algunos tuits. En el Congreso de la Nación esto se trató, hubo un proyecto, lo aprobó diputados, fue al Senado, hicieron modificaciones y ahí lo tienen. Y no quieren plantearlo nuevamente porque si fracasa se quedan sin ley. ¿A qué recurre el presidente? A un decreto de necesidad y urgencia que nos recuerda, lo más memorioso, Gustavo, acá le digo a Fernando, ¿te acordás la CONAREPA? Sí. Que era la Comisión de Reparación sí. de Bienes, que te sacaba los bienes arbitrariamente. Exacto. Y que después, por eso, hubo un montón de juicios que tuvimos que pagar entre todos porque le sacaron bienes a muchas personas que obviamente habían sido juzgadas y no condenadas por ningún delito. Bueno, eso justamente lo mencionó hoy el doctor Marcelo Parrilli, lo recordó a través de las redes sociales. Marcelo Parrilli va a estar acá ahora, así que enseguidita vamos a hablar de ese tema, ¿eh? Pero además, aquí reitero algo fundamental. Cuando el presidente dice, el que las hace, las paga. Muy bien, pero todos iguales ante la ley. Porque, ¿cuál es el ejemplo que da Cambiemos? A Aida Ayala lo pusieron a Ricardo Gil Lavedra para que la defienda, para que ensucie la cancha, para que evite la cárcel. Varisco, el intendente de Paraná, procesado, ratificado los procesamientos. Intendente de la capital provincial de la provincia de Entre Ríos. Quiere reelegir, lo sostiene el gobierno, integrante de una red de narcotraficantes. Entonces, ¿dónde están los ejemplos que quiere poner el gobierno? Si entre sus filas tiene corruptos y narcotraficantes, ¿cómo es posible que el presidente diga, el que las hace las paga, cuando su familia debe al Estado argentino 70.000 millones de pesos? Es 28 de febrero. Aguad tiene que ir a declarar en una causa que cada vez se le complica más al gobierno, porque siendo gobierno quisieron mandar al olvido el escándalo del correo. ¿Cómo es posible que el presidente diga el que las hace las paga cuando vendieron, después de haber aumentado en un 50% el peaje de la Panamericana, vende el 6% de las acciones que tenían en Ausol? Cuando vendieron las acciones de las empresas eléctricas, luego de haber disparado el tarifazo impagable. Ejemplos, señor presidente, se empieza por casa. Combata a los corruptos y a los narcotraficantes que tienen Cambiemos, si quiere que respete la Argentina y si quiere, como usted dice, que haya lucha verdadera contra la corrupción y la transparencia. Gustavo, lo que tiene que hacer la gente es no dejarse engañar. Esto es humo puro y de alguna manera lo que quiere vender este gobierno es que lucha contra la corrupción y no le crea. No lucha contra la corrupción porque este decreto de necesidad y urgencia no sirve para nada. Y si tiene efectos y es aprobado por la Corte Suprema de Justicia, tendrá efectos años luz de aquí en adelante. Ahora, Gustavo, vos sabés que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que va a ser un juez civil el que va a determinar si una persona tiene los bienes correspondientes a sus ingresos o a su actividad declarada. Con lo cual les están invirtiendo la carga de la prueba. En vez de la justicia demostrar que vos malaviste un bien, vos vas a tener que demostrar que lo compraste o que lo adquiriste en forma legal, en forma honesta. Esto es llevarlo, el principio del enriquecimiento ilícito, que pena
sobre los funcionarios públicos al ámbito privado. Cualquiera, en cualquier actividad, puede quedar bajo sospecha. Y esto, como decía recién Darío, va a habilitar de que al término del proceso penal, cuando se demuestre, que cuando no logren demostrar una culpabilidad, bueno, la persona va a poder reclamar todos los bienes que se le desapropiaron y la indemnización que corresponde, con lo cual durante la campaña seguramente vamos a tener títulos muy grandilocuentes sobre el secuestro de bienes de la corrupción, como Bonadío, que se llevó las obras de arte del departamento de Cristina Fernández. Ahora un juez civil va a poder declarar la venta de esos bienes, pero después va a haber que pagárselo y nos va a salir muy caro a los argentinos, ¿eh? Muy bien, vamos, nos estás acompañando con el hashtag Hundidos hasta el fondo, porque justamente desde Davos el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la Argentina no va a crecer tampoco en el 2019 y que va a tener otra caída brutal, casi del 2% del PBI. Christine Lagarde además dijo desde Davos, la verdadera ministra de Economía de la Argentina: la economía argentina se contraerá en 2019, ya que las estrictas políticas dirigidas a reducir los desbalances van a ralentizar la demanda interna. Y el pronóstico que el Fondo Monetario Internacional hace sobre la Argentina: 1,7 la caída del PBI para el 2019. Recién para el 2020 ve brotes verdes. Recién para el 2020 ve brotes verdes. Dice pronóstico del 2,7. Pero vamos a tenemos, bueno, ya cerró el 2018. Se estima que el 2018 cayó ¿cuánto el PBI de la Argentina en el peor año de la economía de Cambiemos? Se estima un 2,5%, puede ser un poquito más, todavía no está el número final del cuarto trimestre, pero va a estar rondando el 2,5% la caída. Y para el 2019 otra caída del PBI del 1,7. Más es decir, que la que pronosticó el gobierno. Claro, fíjese, los 4 años de Macri, de Cambiemos, van a ser 4 años negativos de recesión, de caída del PBI, y va a terminar sus 4 años Macri, que prometía explosión de inversiones, crecimiento brutal, el mejor equipo de los últimos 50 años, un dígito de inflación, va a terminar no solamente con inflación de 2 dígitos, sino con una economía en recesión. Cuando Macri asumió el 10 de diciembre del 2015, la economía crecía a un ritmo del 2,7%, según los datos del INDEC de Jorge Todesca. 2015, cuando Macri recibe el gobierno, la economía, la Argentina, crecía a un ritmo del 2,7%, porque después lo corrigieron, era 2,5 y lo corrigieron a la suba al 2,7. La economía de Macri va a terminar en recesión con una caída, estima el fondo, que es el mandamás, del 1,7%. Brutal esto, ¿eh? Y vamos a ver si después se da ese 2,7 de crecimiento que pronostica para 2020, que está basado en todos esos pronósticos súper optimistas de que todo el ajuste que está generando sobre la economía es para sentar las bases de un crecimiento. La experiencia argentina indica que de esos ajustes seguimos cayendo. El FMI cree que van a salir creciendo. Está todavía por verse si lo logran. Bien, en Davos, donde se está realizando el foro anual, se realizó una encuesta de CEOs de empresa, CEOs argentinos, sobre cómo ven la economía y las expectativas del gobierno de Macri para este 2019. Interesante, ¿eh? Los propios CEOs, muchos de los cuales sostienen a Cambiemos, solo el 50% confía en que la situación económica
mejorará en el 2019. En el 2018 era el 98% que confiaban que la economía iba a explotar en el 2019. De ese 98% que eran muy optimistas, que acompañaban los pronósticos optimistas del gobierno, ahora fíjese, solo, reitero, de ese 98%, solo el 50% de los CEOs de empresas argentinos confía en que la situación económica mejorará en el 2019. Tiene A ver una qué más. particularidad, Gustavo, ese resultado. Espera un minuto, Fernando, vamos a terminar y ahora completás. El 30% cree que la economía caerá durante los próximos 12 meses. Y los principales miedos que tienen estos empresarios: volatilidad del dólar, presión tributaria, alta tasa de interés, incertidumbre política. Sí, Fernando. Decía que hay una particularidad. El año pasado, cuando le hicieron esa encuesta, que se hizo hacia fines de 2017 y se difunde en enero de 2018, el FMI no estaba en los planes de nadie. Sí, sin la presencia del FMI, los empresarios eran 98% positivos. Esta encuesta, que se difundió ahora en enero, se hizo sobre el cierre de 2018 con la presencia del FMI. Con el FMI en escena, solo 1 de cada 2 piensa que puede ser positivo. Esa es la otra lectura que le puedes encontrar. Sin el FMI eran todos positivos. Con el FMI jugando en la cancha, solo la mitad. Bien, hasta los que sostienen son negativos en las expectativas para este año. Fíjese la realidad cruda cada día que se vive, que es expresada en la gente cuando va a los verdurazos que se hacen en las plazas públicas para sacarse un paquete, o cuando imágenes de buscando pan duro, muchas familias para tener en su casa. En Mar del Plata, una marca de pañales, aprovechando la temporada, se le dio por promocionar y regalar pañales. Un paquete de 10 pañales, que están en el mercado 250 pesos. Hubo más de 4 cuadras, de cola de gente para retirar un paquete de pañales. Gente haciendo para retirar gratis un paquete de 10 pañales. Reflejos cotidianos de la tormenta que no pasa y de la crisis, de la recesión económica que reina en la Argentina de Macri. Y lamentablemente, como lo marcamos todos los días, siguen cierres de empresas, suspensiones de obreros, debido también a la crisis económica. Mirá. Pampa Energía cerró su planta de producción de etileno en Santa Fe por la caída en las exportaciones a Brasil. 50 trabajadores quedan en la calle. La fábrica de ladrillos Retac, ubicada en Entre Ríos, paralizó su producción por 45 días por caída de las ventas y stock acumulado. 70 operarios suspendidos. Y la canasta básica de alimentos para no ser pobre aumentó. Fíjate, en la ciudad de Buenos Aires se necesita 24.865 para no ser pobres y 12.237 pesos para no ser indigentes. De diciembre del 2017 a diciembre del 2018, la línea de pobreza aumentó 47,5% y la de indigencia 51%.
Vos sabés, Gustavo, que Sí. junto con esos resultados el Instituto Porteño también te dice cuáles son los ingresos en cada sector social. Para ser clase media hoy en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, tenés que tener un ingreso entre 39.000 pesos mensuales y 125.000 pesos mensuales. Si estás entre esos ingresos, una familia puede considerarse de clase media. Bueno, muy bien, nos acompaña el doctor Alejandro Banoli, ex presidente del Banco Central de la República Argentina, para hablar de economía y de estos pronósticos pesimistas que vienen también desde el propio Fondo Monetario Internacional para este 2019 en la Argentina, y el doctor Marcelo Parrilli, abogado, para este DNU que hoy sorprendió al presidente, que pone en pleno año electoral. Vamos a empezar con esto. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por Hola, venir. ¿qué tal? ¿Cómo analiza este DNU que el gobierno dice por fin vamos a recuperar lo que se robaron, el que las hace las paga, dijo Macri, ahora sí vamos a poder hacer obras con lo recuperado de todo lo que se chorearon? Sí, bueno, desde el punto de vista jurídico, digamos que es una medida inconstitucional que avanza contra el debido proceso, el derecho de propiedad, las garantías básicas del proceso penal. Ahora, creo que hay que encuadrarlo dentro de otras medidas también, como el tema de la aportación de armas, bajar la edad de imputabilidad de los menores, las TASER, etcétera. Me parece que son todas cortinas de humo, en definitiva, que le van a costar bastante al gobierno implementar. Sí, el DNU es un poquito más peligroso que lo anterior porque tiene aplicación inmediata, ¿no es cierto? Macri le está diciendo a los fiscales empiecen a aplicar esto y bueno, van a ser los jueces civiles los que tengan que definir eso. Lo presentan, digamos, como una acción civil porque no puede sacar un DNU por razones vinculadas al derecho penal, ¿no es cierto? Entonces lo mandan como una acción civil, pero es una acción claramente penal y yo diría que con características de lo que se ha dado en llamar el derecho penal del enemigo, ¿no? Ahora, Marcelo, si bien es una acción civil, y según me dijeron, Bolsonaro le dijo, plantealo por el lado civil para evitar problemas, el origen es el delito cometido en el campo penal. Sí, no, y aparte las sanciones son directamente penales, es decir, hay una confiscación lisa y llana de la propiedad privada, ¿no? Con efectos políticos complicados, ¿no es cierto? Porque yo creo que si hoy cualquier funcionario analiza esto y piensa que efectivamente lo van a aplicar, en la administración pública van a quedar los aventureros, los marginales, ¿no? Es decir, alguien que no pueda perder absolutamente nada aceptará ser funcionario público. Quien pueda perder algo, me parece que no va a aceptar, porque encima con efecto retroactivo, prescripciones larguísimas, de manera que, digamos, esto es muy probable que desde el punto de vista constitucional no pueda avanzar, porque no puede avanzar vía decreto. Ahora, todo esto no es una creación, digamos, exclusiva o un invento del macrismo, ¿no? Digo porque ahora que todos juegan a ser opositores y todos integran el campo nacional y popular, etcétera, contra el macrismo, hay que decir que esto viene del lado del frente de Massa, ¿no es cierto? Esta fue la bandera, una de las banderas, naves insignias del masismo. Del proyecto de ley de extinción de dominio. Claro, Eso siempre sí, sí. Ahora, seguramente Macri se van a le da esta presentar, forma, digamos. ahora seguramente se van a presentar ante la justicia pedidos de inconstitucionalidad, me imagino, ¿no? Sí, también puede haber denuncias contra Macri, pero bueno, digamos, el gobierno pretende ¿Usted la va a avanzar hacer? por este lado. Porque lo dejó medio picando. ¿Usted va a hacer la denuncia? La puede hacer cualquiera, digamos. También sería bueno que alguna vez algún fiscal, Claro, de los que son tan diligentes para otro tipo de denuncias, pudiera hacer una denuncia de estas, ¿no? Pero no lo van a hacer, al contrario, mañana van a estar ya anotando los bienes seguramente de Bueno, la ya los corrupción manda, el decreto ya los manda a que empiecen a investigar todos los procesos penales que están tramitando para empezar a aplicar o decirle a los ¿Y jueces esto civiles. que es retroactivo? Sí, claro. Bueno, es otra irregularidad más u otra violación de derechos más, ¿no? Ahora,
esto encima lo tienen que aplicar los jueces civiles. Claro, ese es otro tema, ¿no? Ahora, Que esto yo va a creo desatar que una deben estar interna muy de la justicia. contentos, ¿no? De tener que aplicar esto los jueces civiles, me imagino que deben estar muy contentos. Y, ¿Por qué? y civil y comercial ¿Por qué? federal también, según lo que dicen del decreto. Jueces civiles y civil y Bueno, comercial civil federal. y comercial federal no hay problema porque es un fuero que no funciona, ¿viste? Que es un fuero que pueden tardar 25 años con un juicio. Pero los jueces civiles, que son en realidad los garantes últimos de la propiedad privada en el sistema nuestro, ¿no es cierto? Me imagino cuando tengan que aplicar esto. Ahora, esto no va a desatar una interna en la justicia entre los jueces que Sí. hoy están administrando todos los bienes incautados y los jueces que van a poder liquidarlos. Sí, no, desde ya, y yo creo que va a haber una gran resistencia a aplicar esto, me imagino que va a haber una gran resistencia en aplicar esto, pero lo que vos decís es muy importante, porque demuestra, como hay jueces que están ya administrando bienes, que este decreto y también la ley de extinción de dominio son absolutamente innecesarios. Nosotros Claro. tenemos todas las herramientas Sí, lo dijimos, ¿sí? dentro de la sí, claro. legislación penal para recuperar bienes producto de ilícitos. No es necesario esto, ¿no? Ujú. Usted hoy a través de Twitter lo comparaba con la comisión que creó la Con la dictadura. CONAREPA, CONAREPA. sí. Es más, el mecanismo que diseñó la CONAREPA daba un poquito más de garantía. Era más garantista. que este DNU de Macri. Es ¿no? verdad. ¿Por qué? ¿Cómo era eso? Se le sacaba los bienes a la gente imputada de delito, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí. Que ellos, que los militares de que le Fue daban... el decreto tenía un nombre y apellido que era Estela Martínez Claro. de Perón. Era ¿no? político. Sí, obviamente. sí, bueno. Igual Pero, que esto, digamos. Lidia Papaleo, los Greiber estuvieron en eso. También, sí, sí, sí. Le sí. sacaron los bienes a raíz de eso, ¿no? Hay que recordar que después el Estado argentino pagó mucha plata por Claro, todo porque eso, después eso, la aplicación de ese decreto de la dictadura originó que hubiese juicios de reclamo posterior que se ganaron, porque por supuesto como la historia va y viene en materia política, de la misma manera que a lo mejor a Macri le terminan aplicando este DNU, algunos que resulten víctimas de esto también hagan juicios, los reclamen y seguramente los van a ganar, ¿no? Ahora, doctor, para ser pragmático y la gente entienda, una persona tiene una causa penal, lo procesan, le dicen la prisión preventiva, va a juicio oral, según lo que decía la ley, habrá que ver qué dice el decreto, y respecto de los bienes que tiene el Estado... no lo tenés más. No lo tenés más. Cuando Pará, llegaste y si a te juicio absuelven- oral ya no tenés y más si te nada. absuelven al final de juicio oral... Bueno, empezará la aventura para tratar de recuperarlos si es que todavía existen, Los si daños no y los perjuicios, liquidaron. Eso viene el otro juicio. Son dos. Sí, sí, claro. Ahora seguimos. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, ¿qué Buenas tal? noches, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿cómo están? El fondo pronostica 1,7 de caída del PBI para este año. Es decir, ni el fondo ve buenas expectativas para la economía argentina, ¿no? Sí, y puede ser más. Pero esto tiene que ver con que, vos lo decías creo hace un ratito, el FMI no es un observador, es el que está al comando de la política Obvio, económica claro. argentina y se están aplicando sus recetas. Entonces, cuando todos los factores que podrían determinar que la economía remonte un poco están siendo cortados por esta política de ajuste, bueno, está claro que el problema es el FMI, el problema son estas políticas y que hay que cambiar 180 grados la política económica para que la Argentina pueda recuperar el crecimiento. Fíjate vos que el FMI plantea que en el 2020, hipotéticamente, la Argentina podría crecer. Pero para que eso suceda hay que renegociar y discutir completamente esta política. Ahora, eso no va a pasar. No va a cambiar. La Argentina, Macri ratifica el rumbo. El FMI acompaña. Lo felicitó la semana pasada por el déficit logrado, por los niveles logrados en el 2018. Digo, si muchos, incluso los propios CEOs, pronostican una caída más pronunciada, digo, ¿a dónde vamos a llegar? No, sin duda, porque no se ve ningún atisbo de cambio. 2019 está jugado. Probablemente en la última parte, han tratado de que los mayores daños se hagan en estos primeros meses. Vos fijate los anuncios de los tarifazos. Probablemente, traten de generar algo de obra pública, traten de bajar la tasa de interés, pero está claro que este año está perdido. Entonces, todo puede cambiar, Gustavo, si hay un cambio político, si hay un nuevo gobierno que decida
volver a tener una política de crecimiento, un nuevo gobierno que plantee regular nuevamente el sistema financiero, que le ponga coto a los tarifazos, que limite la apertura importadora. Es decir, si todo esto no sucede, vamos en caída libre. Ahora, hoy, Fernando, vos tenías, justamente, vamos a ampliarlo después, pero podés adelantar, el tema de las LELIC también que bueno, produce... pero Alejandro sigue muy de cerca el tema. Se duplicó el stock de LELIC a una tasa que la última fue de 57% anual, te está generando una masa de intereses que a lo largo de un año son 400.000 millones de pesos y que va en contradicción con la política de no emisión que quiere el gobierno, ¿no? Te dice no vamos a emitir, pero a la vez están emitiendo para sostener la bicicleta de la LELIC, y la duda está en qué momento los inversores van a saltar de las LELIC al dólar. Bueno, exactamente, este es el punto. Hay una gran masa de pesos especulativos, de depósitos con estas tasas prohibitivas que están esperando, digamos, el momento adecuado para saltar. Hoy por hoy estas tasas de interés que están fundiendo al aparato productivo, porque ningún proyecto de inversión es viable con estas tasas, le permite a los especuladores 2 o 3 meses más de bicicleta financiera. Pero, Fernando, Gustavo, los años electorales, más allá que la propia Lagarde, en el informe decía, ojo con los riesgos, ojo la guerra comercial, la suba de la tasa de interés, fuera de todos los problemas que tenemos, hay un contexto de enorme vulnerabilidad para los países que hacen estas políticas que nos dejan tan expuestos como la que está haciendo Macri. Pero aún en situaciones normales, los años electorales son años de dolarización, son años donde las multinacionales, los inversores, y más cuando hay incertidumbre, deciden dolarizar parte de su cartera. Entonces, los próximos meses van a ser duros, con inversores que van a pasarse a dólares, y tenemos un Banco Central y un gobierno que ha resignado instrumentos, que tiene límites para intervenir ahora, en el mercado de sin embargo, cambios. el gobierno celebra, el gobierno dice, logramos la paz cambiaria, logramos aquietar el dólar, estamos bajando la tasa de interés, tenemos el problema controlado, dicen desde el gobierno. Bueno, lo cierto es que los factores que nos llevaron a esta crisis, como es el déficit externo, el déficit fiscal, que algo ha caído, pero hay un déficit financiero muy grande, no se han revertido. Vos recordá también que el gobierno festejaba el año pasado, cuando por 2 o 3 meses, en el final de Sturzenegger, el dólar estuvo a 25 pesos por 2 o 3 meses, también festejaron. Lo cierto es que nada ha cambiado, tenemos un endeudamiento del Banco Central, tenemos una deuda de 100% del producto. Entonces, siempre que se apela a la ingeniería financiera o a estos manotazos de ahogado pretendiendo que son una solución, siempre terminó mal esta historia. Salió el dato del Banco Central, 27.230 millones de dólares fue la formación de activos externos, el nombre técnico de la fuga de divisas del 2018, 27.230 millones en un año no electoral y con un dólar de 40 pesos en los últimos 3 meses, 4 meses, desde septiembre prácticamente con un dólar a 40 pesos. Sí. No se detuvo, apenas se morigeró un poquito, 400 millones en diciembre, sigue muy fuerte. Y se va a profundizar y mucho más en los meses venideros, donde va a ser muy difícil para el Banco Central. Hoy están haciendo un festival de letes también de corto plazo, pero hay, digamos, mucha incertidumbre respecto a lo que puede pasar el año que viene. Entonces, la fuga de capitales continúa, el gobierno va a tener un desembolso del FMI en marzo, pero los próximos meses van a ser muy difíciles. Ya los exportadores están avisando que a este tipo de cambio no quieren liquidar, o sea, las presiones van a ser muy grandes. Es decir, que usted ve que el gobierno va a tener que seguir devaluando. Y, a ver, no es sostenible. Con una inflación, Gustavo, creo que lo hablamos a fines del año pasado, del 30% mínimo, si es que frenan los tarifazos en la segunda parte del año, es muy difícil que el tipo de cambio pueda quedar en 40 pesos. Tendríamos un retraso cambiario que nos llevaría a la situación original. Entonces, un gobierno que no tiene instrumentos, un gobierno hipócrita. Yo pensaba en esto que ustedes estaban hablando, Gustavo.
Sturzenegger, este gobierno, ha eliminado todos los sumarios cambiarios que había en el Banco Central, ha frenado todas las investigaciones, han desarticulado la UIF, la Unidad de Información Financiera, que de alguna manera en el gobierno anterior investigaba el lavado de dinero, el delito. Claramente esto es una hipocresía, esto es una cortina de humo. De capitales. Permite la fuga de capitales. Y no tienen instrumentos, ¿no? Y yo te escuchaba y es importante rescatar esto. No quieren que se hable de economía, quieren taparte la realidad. Por supuesto. ¿Por qué? Porque voy a dar un dato interesante que Cufré lo analizó el fin de semana, y es que nunca un oficialismo, desde el 83 para acá, ganó con una recesión, ¿no? Un caso raro fue el de Menem en el 95, que ganó con una corrida, pero todavía los datos de la recesión se conocieron después de la elección de mayo del 95. Y era el voto cuota que había sido muy fuerte. Entonces, claro, ganaron en el 2015 con todas las condiciones mediáticas, el engaño con una economía que vos lo decías hace minutos, crecía y te mentían, te decían que íbamos al desastre. Entonces, ¿cómo puede el gobierno ganar las elecciones con una economía que siempre históricamente en la Argentina y en cualquier lugar lo generó una derrota? Con estas cosas, con cortinas de humo, con la protección mediática, pero Alejandro, con el odio. Justamente no hay que subestimar a este gobierno, porque tiene mucho poder aún en la debilidad y no pudiendo exhibir ningún dato positivo, tiene mucho poder, porque tiene todo el andamiaje del poder. Hay que tener presente. A Marcelo le pregunto también lo mismo. Sí. A ver, primero que la oposición está en deuda en la Argentina. Sí, bueno, por eso. Y bueno. Digo, si hacemos economicismo puro y esperamos que este gobierno se caiga, porque lo que hay que aclarar, me parece a mí siempre, es que el plan triunfó, porque el plan del macrismo era enriquecerse los amigos de Macri, los grupos concentrados económicos nacionales, los grupos concentrados internacionales y sobre todo el sector financiero. Eso lo lograron a full. Perdió el pueblo. Y sin oposición. Por eso yo muchas veces cuando escucho a algunos políticos decirle a Macri está mal informado, lo asesoran mal, tiene que cambiar de rumbo, no, eso es confundir a la gente. No va a pasar. Eso es confundir, no va a pasar porque el rumbo es este. Después sí, por supuesto, tiene errores de detalle, pero no de concepto, el plan es este. Ahora, si no hay oposición política, nadie se cae solo, es muy difícil, o tarda muchísimo más en caerse solo. Que es por eso uno se tendría que explicar cómo, con el desastre, la tragedia, porque nosotros acá manejamos, y bien, y es útil, números, pero esto significa mortalidad infantil, enfermedades que ya estaban extinguidas, gente en la calle, falta de vivienda, falta de trabajo, falta de salud pública, de educación, la utilización del aparato judicial para maniobras realmente criminales. Para persecución. ¿No? Sí. Para persecución, pero para una persecución brutal. Nosotros acá venimos de hace pocos días de el invento perverso del homicidio de Nesma. En esa causa, el fiscal Taiano, el juez Ercolini y varios peritos más van a terminar presos, porque cualquiera sabe que es imposible montar un homicidio a partir de la prueba que hay en el expediente. Y la verdad, Lagomarsino, pobre, que no es una persona, digamos, por la cual yo tengo una gran simpatía por el rol que jugó incluso al principio del proceso, en el cual un poquito se subió al caballo de Cambiemos contra el gobierno de Cristina Kirchner, pero yo hoy lo compadezco. Porque vos estás procesado en una causa donde todos sabemos que no hay nada y sin embargo te dicen usted está procesado. Eso ya es muy grave porque vos te das cuenta que hay otros factores que juegan. Pero está muy bien lo que usted marcaba días pasados en esto, cuando dice la truchada de la pericia de Gendarmería. Claro. Bueno, que no es una pericia. Baño de cartón. Que no es una pericia. Arman un baño de cartón para porque simular. Porque pericias hay dos en esa causa. Sí, la del cuerpo médico forense, y mirá lo que te voy a decir justo yo, la de la Policía Federal. Ahora, lo de Gendarmería no es una pericia. ¿Sabes por qué? Porque perito es el que hace un dictamen. El dictamen se hace interactuando sobre el teatro de los hechos y sobre las pruebas.
te transmite un conocimiento empírico a partir de un examen. Los gendarmes dan una simple opinión, y una opinión que se la pidieron porque ya sabían lo que iban a decir. Era la misma gendarmería que estaba siendo acorralada por el caso Maldonado, por el caso Nahuel. Bullrich los protegía a muerte y casualmente, bueno, es el favor que le devuelven a Bullrich. Nosotros tenemos otra causa, perdón, pero la verdad, tenemos la causa del memorándum de Irán, una cuestión política imposible de someter a... Eso lo entiende cualquiera. Tenés un montón de procesados, de presos, y dos casos para mí muy emblemáticos que son Héctor Timerman, perseguido hasta que se murió con una hazaña inimaginable, sin ninguna necesidad y sabiendo todos los actores del proceso, que es un proceso absolutamente aparente y falso. Y el otro es Fernando Esteche, que sigue preso hace ya más de un año y ahí quedó. Y encima, ¿qué ocurre en esa causa? Como todos saben que cuando llegue el proceso oral va a ser imposible condenarlos, porque por más que sea una causa política es muy... No tienen hoy no tienen la espalda política para condenarlo, no lo llevan a juicio, Ahora, Entonces le prolongan indefinida, porque imagínate un juicio donde le tengan que pedir perdón a Cristina, o la causa del dólar futuro, donde le digan, mire, esto es una barbaridad lo que hicimos. Bueno, ahí son está, todos goles en contra del gobierno. Vanoli está ahí. Bueno, también por eso. Absolutamente, por eso digo, ¿Qué te van a decir? Perdónenos, es un desastre para claramente ellos. Entonces, es un Estado de Derecho restringido. te van a tener así, por decirlo de alguna manera, al baño María judicial, hasta que, bueno, Por eso es tan grave la realidad todo. determine qué te va a pasar. Quiero retomar lo que yo decía, que es verdaderamente si la oposición real no se une, vuelvo al tema, ¿no? A este tema, no alcanza, y yo coincido, aunque la economía de Macri le vaya mal, si la oposición no se une, si no se dejan de lado los egoísmos, los personalismos, las especulaciones, y no se le da a la ciudadanía un programa claro, con propuestas claras, que no sea catopardismo, que no sea una fotocopia de Macri, sino que sea verdaderamente un programa alternativo, en el cual nos pongamos de acuerdo con 5 o 6 cosas urgentes que haya que hacer, ¿no? Como volver a regular las corrientes de comercio, volver a poner el control las corrientes especulativas, regular el dólar, bajar la tasa de interés, dar un shock de crecimiento para que los salarios vuelvan a poner la rueda del consumo en movimiento y salir de economía, frenar los tarifazos para que este proceso inflacionario que genera el gobierno se pueda detener, porque lo cierto es que la gente lo tiene que ver. Estos tarifazos son renta para unos pocos empresarios. Esto no genera inversiones, esto no genera una mejora en el servicio. Entonces, claramente, si no ponemos en debate estas cuestiones que hacen a la gente, con propuestas concretas, denunciando lo que es este saqueo, denunciando lo que son los vínculos entre las políticas económicas que tiene este gobierno y estas cuestiones delictuales, porque no es casualidad que, como bien decía Marcelo, es verdad, para la Argentina esto es un desastre, para el país es un desastre, pero acá hay unos muy pocos que se están beneficiando. Entonces, no es un error, son políticas deliberadas, hay beneficiarios muy claros, y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Nos va la vida, porque si el gobierno, por las divisiones, por la incapacidad de la oposición, logra 4 años más, no solo van a ir por la reforma previsional que ya quieren ir, no solo por la reforma laboral. Ya el fondo lo anticipó, además, ¿no? Es el certificado de defunción de la Argentina si este gobierno gana en 4 años. Alejandro, yo miro lo que pasó en Brasil, cuando el gobierno de Temer no logró imponer un candidato afín, se fue todo el electorado por derecha. O sea, ni siquiera fue natural que la oposición a las políticas de Temer surjan desde un sector progresivo. Bueno, pero ahí gente también hubo errores de la oposición. Ahí hubo errores del PT, hubo errores de la oposición que no vieron eso es lo que advertimos aquí muchos. Y si no Fuerzas vemos el Armadas poder, claro, bueno. que pero por suerte acá no las tenemos. Pero digo, pasa que nosotros, Gustavo, no el somos natural políticos. pensamiento de la por ciudadanía no suerte, es no, ese. Y a veces lucha. algunos quieren o tienen que comerse sapos que no quieren. Bueno, pero... Él dijo fotocopias de Macri. Y a lo mejor en la oposición hay muchas fotocopias de Macri que quieren estar ahí.
y hay otros que no lo quieren, porque son fotocopia de Macri. Entonces, ¿cómo te pegás a la fotocopia de Macri para hacer una gran oposición con el solo hecho de ganar? Las fotocopias de Macri no van a estar, ya sabés que no van a estar. Por eso hay que ser... Las fotocopias de Macri van a ir solos, como están diciendo. Lo que pasa es que no hay que subestimar el poder que tiene, el poder político, jurídico, mediático. Absolutamente. ¿No? Sí, es todo mediático ya casi a esta altura con los aparatos, ¿no? Yo siempre quiero hablar de poder judicial, no de justicia, es un poder y es el más antidemocrático y antirrepublicano de todos los poderes en todos los tiempos, ¿no? Porque es una especie de monarquía, digamos. Ahora, creo igual que el macrismo, quien pretenda sucederlo en esa línea de gobierno, tiene una dificultad muy grande. Para mí este plan, sea de Macri, sea de alguno que lo pretenda suceder en esa dirección, tiene que lograr dos cosas claves, que es destruir el sistema previsional y destruir, arrasar el sistema de derechos y garantías laborales. Y lograr eso no se logra solo con votos, ¿eh? Para eso tiene que derrotar físicamente a los trabajadores movilizados, que por más que tengan adelante una CGT traidora, van a tener que moverse y salir porque también les va a ir la vida a los burócratas en eso. Entonces, es una pelea dura, pero ojo, tienen que lograr dos cosas que son mandarnos antes del peronismo. Nos quieren mandar a 1944. Pero Marcelo, y no con el es tema fácil jubilado, eso, ¿eh? No es fácil más allá de los jubilados. Sí, pero... Con el tema jubilado ya han reducido como el fondo quería. Desde ya, Gato, han avanzado, pero no lograron lo que tienen que lograr, que es disminuir la cantidad de jubilados, extender las edades, disminuir más todavía el haber jubilatorio. Y eso es lo que les pide el fondo que vimos ahora vamos a analizar el sistema y liquidar lo que queda de las conquistas laborales, porque necesitan salarios más bajos. Esta gente, la única condición que contempla para tratar de desarrollar un mercado interno es bajar los salarios. Por eso creo que este DNU es un chiste al lado de lo que pueden hacer en 4 años para lograr todo esto, y por eso yo creo que tenemos que alejarnos de dos extremos: el sectarismo, solo los puros, y tampoco una bolsa de gatos que no sea una nada. Obviamente, en ese medio va a haber que encontrar una construcción política que verdaderamente tenga la fuerza política para destruir en las urnas, para poder ganar a este poder financiero, mediático, judicial, que es muy poderoso. Y yo insisto en lo que vos decís, realmente subestimar al macrismo, por más que a la economía le vaya mal o muy mal, sería un error estratégico que no podemos cometer. Bueno, Marcelo, gracias, como siempre. Gracias, Alejandro. Gracias, Gustavo. Enseguida continuamos, enseguida vamos a tener sobre el caso Nisman, que hablamos mucho el viernes de la semana pasada, nuevas revelaciones hacia la línea del suicidio, que es lo único que hoy está en la causa judicial. Vamos a seguir con la economía y vamos a seguir analizando, obviamente, este DNU que ya muchos anticipan va a correr la vía de la inconstitucionalidad. Todo, como siempre, junto a la realidad. Enseguida continuamos.